Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Carol Tatiana Vera Olave, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y esta presentación es sobre el concepto de aprendizaje y valor de las teorías del aprendizaje de la unidad 1 de la materia Teorías del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que ha sido estudiado a lo largo del tiempo, impulsado por la curiosidad humana de cómo aprendemos, cómo transmitimos lo que aprendemos, cómo aplicamos lo que aprendemos, sobre todo en los contextos formales o disciplinares. Sin embargo, la investigación no solamente se ha limitado a lo académico, sino que este recorrido se ha enfocado también en cómo adquirimos o aprendemos habilidades, valores y actitudes. En todo esto los autores han propuesto diferentes corrientes, entre ellas el conductismo y el cognoscitivismo, corrientes que han resultado fundamentales para comprender y fortalecer el aprendizaje como proceso. A partir de lo anterior, abordaremos el concepto de aprendizaje, sus tipos, dos corrientes teóricas señaladas y la importancia de estudiarlas para la práctica educativa. Finalmente, presentaré las conclusiones como cierre de la exposición. El concepto de aprendizaje se puede describir como un proceso de cambio que ocurre como resultado de estudio o experiencia. El ser humano a través de este proceso puede adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes. Y este aprendizaje permite un desarrollo personal, profesional y social. Hay diferentes tipos de aprendizaje, voy a mencionar algunos. Del conductismo tenemos el aprendizaje por condicionamiento clásico de Pavlov, el aprendizaje por ensayo y error de Thorndike, el aprendizaje por condicionamiento operante de Skinner. En el cognoscitivismo tenemos el aprendizaje significativo de Ausubel o propuesto por estos autores, el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, y en el constructivismo tenemos la propuesta del aprendizaje social y situado de Vygotsky, solo por mencionar algunos tipos de aprendizaje. Ahora les voy a hablar de las teorías del aprendizaje, que era como en lo que más se enfocaba en las lecturas guía de esta presentación. El primero son las teorías conductuales. ¿Cuáles son estas o qué nos dicen estas del aprendizaje? El aprendizaje en el conductismo se relaciona la asociación del estímulo con la respuesta. Entonces, ¿de qué depende que esta respuesta ocurra? Del reforzamiento y del estadio de desarrollo del estudiante. Para el conductismo, el olvido ocurre cuando hay una falta de respuesta con el paso del tiempo y cuando hay una falta de reforzamiento en el tiempo. La motivación, por su parte, se relaciona con mayor probabilidad de que ocurra una conducta e incluso la motivación se iguala a el aprendizaje. La transferencia, que es cuando logramos aplicar un aprendizaje de un contexto en otro, en el conductismo, según esta teoría, ocurre cuando hay elementos idénticos o similares entre las dos o entre las situaciones presentadas. De esta manera puede ocurrir la transferencia. En las teorías cognoscitivas, ya vamos como un poco más a la estructura y al procesamiento de la información y las creencias. Tienen relevancia en esta los pensamientos, las creencias, las actitudes y los valores de los estudiantes, y se considera que en la memoria se forman, digamos, los conocimientos cuando hay codificación y organización de estos aprendizajes. La motivación no se considera idéntica como al aprendizaje, sino que se considera que ayuda a dirigir la atención e influye en cómo se procesa la información. Y la transferencia no es necesario que hayan elementos iguales entre los dos contextos, sino que es entender cómo se aplica el conocimiento en diferentes contextos. ¿Por qué es importante las teorías del aprendizaje? A través de estas se comprende e identifica procesos de adquisición de conocimiento y podemos revisar qué métodos podemos usar en cada contexto y en cada caso. Determinar cuál es la mejor postura para cada forma de aprendizaje y para cada momento de aprendizaje. Entonces nos ayuda como a mejorar nuestros métodos de instrucción. Como conclusión, comprender el concepto de aprendizaje me parece primordial porque es fundamental para orientar la práctica educativa.
Proporciona además criterios necesarios para distinguir cuándo se ha producido un cambio real, un aprendizaje, y no cuando algo es transitorio o superficial. Y las teorías del aprendizaje construidas a través de la historia por diversos autores no deben entenderse como una verdad absoluta, deben entenderse como algo complementario, en donde yo reviso cuál teoría de aprendizaje me funciona en determinado contexto y cuál teoría de aprendizaje me funciona en otro contexto. Es decir, revisar cuál es más pertinente y articularla estratégicamente con el fin de potenciar procesos de aprendizaje efectivos. Y acá muestro pues las referencias. Muchísimas gracias por su atención.